Aquí está todo lo que sabemos de GTA 6 hasta la fecha de lanzamiento de este vídeo, sin rollos, sin tonterías o datos estúpidos. Toda la información que vais a encontrar aquí hoy proviene de sus fuentes principales y sobre todo del nuevo volumen del documento de GTA 6 que realiza la comunidad de Rockstar. No quiero hacerte perder el tiempo y tenemos muchas cosas que ver. Así que será mejor que vayamos al lío. En GTA 6 vamos a tener dos protagonistas que parecen mantener una relación de pareja y una dinámica de compañeros de equipo. Durante sus actividades delictivas viajan por distintos lugares cometiendo atracos y viviendo muy al límite con la justicia, muy parecido como lo hacen las bandas en Red Dead Redemption 2. La historia de GTA 6 va a ser más corta que la de este último juego, pero va a tener muchísimas más misiones secundarias. Se supone que el tema principal de la historia es ver cómo los protagonistas intentan sobrevivir llevando la vida que llevan, además de resolver problemas familiares y demás. A pesar de la seriedad de la historia, se sabe que aún así tendremos alguna que otra misión alocada como las de GTA V. Es obviamente la primera protagonista. Todo lo que sabemos de ella es que en cierto momento de la historia llega a ser capturada por la justicia por algún tipo de delito no muy grave, ya que se encuentra en un programa de reinserción o libertad condicional. Se cree que podría tener habilidades de hacker que usaría durante algunas de las misiones del juego. Tenemos indicios muy grandes de que Manny Pérez es la actriz que dio vida a Lucía. Durante el desarrollo de GTA 6, la comunidad ha conseguido contrastar la voz de esta actriz durante su aparición en el DLC del casino de online con la voz de Lucía durante el tráiler del juego y la voz de Lucía durante las filtraciones de septiembre de 2022. Escucha atentamente. ¿Qué más queréis que os diga? Al final tienen parecido razonables, además de que al haber aparecido en otro de los juegos de Rockstar le hace ganar más papeletas para ser realmente la protagonista de GTA 6. En el caso de Jason la cosa está más complicada, porque no sabemos prácticamente nada de él. Aparte de lo que vimos en el tráiler, que en cierto momento de su vida se acaba Camp pinchando con Lucía, manteniendo una relación con ella. No voy a entrar en especulaciones sobre su historia dentro del juego porque realmente no sabemos nada seguro sobre su pasado, además de que el tema de los actores siempre ha sido demasiado confuso en este caso, desde Brian Zampella hasta Dylan Rohr, siendo este último ahora el más reconocido, pero como ya he dicho, quiero dejar claro que es pura especulación y no vamos a entrar en detalles. En cuanto a otros personajes, hemos conocido algunos nombres como Dre, Sam, Guillaume, Kai, Billy, Bobby, Tache, Satch, Danny, Iris, Chester y Dale. Por supuesto serán unos más importantes que otros, a lo mejor uno es un personaje principal y otro resulta que es un NPC de la esquina. Sabemos que como en todo GTA que se aprecie van a haber distintas mafias controlando diferentes puntos del mapa. De momento solo hemos conocido de la existencia de dos de ellas, Sanford and una banda haitiana como la que encontramos en GTA Vice City, que seguramente tengan también una estética de pandilleros clásicos estadounidenses, y luego estarían los Guardia Brothers, una banda de a saber qué país hispanoamericano, seguramente Cuba, que siguiendo estereotipos podrían tener una apariencia similar a los vagos de GTA V. Tenemos información de otra banda más, aunque no se sabe si realmente actúa como un grupo organizado o simplemente como un conjunto aislado que aparece un par de veces en los eventos aleatorios, y ya se trata de un grupo de habanes de extrema derecha que aparecerían manifestándose en algunos lugares del mapa y podrían existir para representar a los terraplanistas antivacunas que creen que los pájaros son drones y que nos fumigan con aviones. Aquí el único que os fumiga soy yo, ni de coña la sabemos todas, pero sí que tenemos una importante lista de armas confirmadas que vamos a poder usar en GTA 6. Entre esta lista se encuentra un taco de billar, 4 tipos de palos de golf, una palanca, un lanzamisiles, el bate de béisbol, un rifle de asalto parecido a un cuchillo genérico, el cóctel molotov de toda la vida, un arpón que seguro podremos usar como arma a distancia bajo el agua, granadas de humo, micro, subfusil, un rifle de caza, seguidamente hace rojo, un rifle automático tipo R15 aparte del M16 que vimos en las filtraciones, una ametralladora pesada y una escopeta de carga manual de toda la vida. Seguro que habrá 4 veces más armas de las que acabo de decir, pero por el momento son las únicas que al 100% vamos a tener. El apartado de los objetos es el que personalmente me hace más ilusión, porque a raíz de los objetos que hemos visto podemos especular sobre su propósito y el que podremos hacer con ello. En la lista están los prismáticos, que parece que fueron recortados de GTA V, comida y bebida al igual que GTA Online, linterna, cigarros, ganzúas, unas tenazas con las que podríamos abrir rápidamente candados y robar contenedores o lo que sea, memorias USB para almacenar datos, mochilas y bolsas para poder ampliar muchísimo más nuestro
Inventario recibidor de señal GPS con el que podríamos escapar de la policía aún con un vehículo moderno robado y fácil de rastrear. Radios para comunicarnos a distancia con nuestros compañeros, una especie de sombrero negro de Black Ops 2 con el que podríamos burlar la seguridad de estos mismos coches y por último un marcador automático que se podría usar para hacer estafas telefónicas o seguramente para saturar los servicios telefónicos de por ejemplo la policía para que no puedan recibir llamadas. Todo esto son objetos que podremos tener nuestro inventario. Sí que hubo muchas quejas a raíz de GTA V por la poca cantidad de edificios accesibles que había en comparación con otros juegos de la saga y parece que en GTA 6 quieren darle solución a ese problema. Por el momento sabemos de un total de 8 tipos de lugares a los que podremos entrar. Estos serían los clubes nocturnos o antros o discotecas o boliches como los que hay en GTA Online, casas de empeños en las que muy seguramente podremos robar, tiendas de zapatos especiales, supermercados, bares, restaurantes, apartamentos y lavanderías para los que son de ponerse a hacer actividades en el mundo libre en vez de centrarse en la historia. Hay de todo. Hay juegos de azar, vuelve el minijuego de golf de GTA V para picarte con tus amigos, nos traen la pesca de Red Dead Redemption 2, aunque no sé muy bien porque obviamente buceo, robo de furgonetas de carga parecido a GTA V, pequeños atracos a comercios como bares, restaurantes y supermercados, entregas de paquetes en plan Amazon o servicios de entrega rápida. También se rumoreaba también un minijuego de baloncesto, pero no se sabe exactamente si ha sido eliminado. Por el momento solo sabemos de 2 coleccionables de los muchos que acabarán habiendo. Uno de ellos se basaría en recoger partes de un coche en específico que se encontraría repartido por todo el mapa y que al final podríamos llevar a un mecánico para construir un coche completamente único parecido a como conseguimos el Space Dodger en GTA V. El otro coleccionable parece una manía personal de Jason y es que al igual que en Red Dead Redemption 2 podremos coleccionar sombreros, en GTA 6 podremos coleccionar gorras que nos encontremos abandonadas o incluso podremos robar en distintos lugares del mapa. Sabemos esto ya que en la filtración la gorra que llevaba Jason puesta aparecía registrada como coleccionable. Así como para hacer una idea rápida de la cantidad de cosas que hemos conocido de GTA 6, os voy a soltar algunas cifras sin indagar mucho más porque algunos puntos podrían ser spoiler y otros demasiado densos como para comentarlos, además de que como no puedo mostrar material filtrado tampoco serviría de nada. Conocemos de la existencia de 47 detalles realistas y esto únicamente con los vídeos que se filtraron. Gracias al código que se filtró conocemos 64 eventos aleatorios repartidos por todo el mapa que se activarían dependiendo del porcentaje de la historia que tengamos y el personaje que estemos manejando. Conocemos otros 64 puntos de interés al mapa estilo Red Dead Redemption 2 que seguramente necesitemos visitar para conseguir el 100% del juego, y además de todo esto sabemos que hay 17 vehículos nuevos que no crecieron ni en GTA V ni en GTA Online. Además de todo lo que hay en esta enorme bola de contenido, sabemos seguro que tendremos 16 especies distintas de animales, obviamente entre muchas otras que no se han filtrado. Estos son la pitón, las gaviotas, el mapache, el caimán, el cerdo, la mofeta, el flamenco, la ardilla, la rana, leopardo del sur, el cangrejo del río, lagartos, palomas, zariguellas, ballenas, ciervos y vacas. Siendo honestos, tanto el caballo como los pavos han sido mencionados también en las filtraciones, pero únicamente mencionados, por lo que sobre todo en el caso del caballo podría ser simplemente un resto del material que están reutilizando de Red Dead Redemption 2. Tal vez hagan como en GTA V y al final no los acaben añadiendo al juego. El tema de la rueda de armas es algo que a más de uno le puede preocupar porque muchas personas no quieren verse en la obligación de jugar un GTA que se parezca tanto a un Red Dead Redemption 2, pero supongo que es el camino que Dios nos puso. Por lo que sabemos, parece que el selector de armas y objetos será bastante reducido, pudiendo usar únicamente 4 armas cortas a la vez que un arma larga. Seguidamente podamos ampliar esto usando una mochila o bolsa que nos permitirá ampliar hasta 2 armas largas más. Aparte de todo esto, también tendremos un apartado secundario como en Red Dead donde guardaremos los objetos y los consumibles, incluyendo chalecos antibalas. Teniendo en cuenta que el cambio de personajes es instantáneo, seguramente tenga sentido jugar almacenando un tipo distinto de arma por cada personaje, que uno lleve el sniper y el otro lleve la metralleta. Eso ya vendría siendo terreno de las nuevas mecánicas del juego, muchas de ellas
Vienen de GTA Online o Red Dead Redemption 2, pero eso es lo que pasa cuando actualizas un juego mientras desarrollas otro al mismo tiempo. En GTA 6 nos podremos agachar como en Red Dead Redemption 2 en lugar de simplemente tener un modo sigilo como en GTA V. Lanzarnos cuerpo a tierra también será una opción tanto en mitad de un combate como cuando queramos acercarnos lo más sigilosamente posible a cualquier lugar. Tendremos la oportunidad de lootear no solo a los muertos sino también mochilas y contenedores que encontremos por ahí. Tal como a veces podemos hacer en GTA Online, podremos soltar y recoger armas del suelo en caso de que no queramos que ocupen espacio innecesario. Se sabe que en el momento en el que nos maten y si se da la ocasión podremos revivir antes de que nos maten definitivamente, algo así como GTA Roleplay. Esto se haría con algún tipo de objeto de curación que podríamos comprar. Imagino que por mucho dinero e inyectarnos a nosotros mismos, parecido a cuando revivimos a los caballos de Red Dead Redemption 2. Pero con nosotros mismos también. Podremos cambiar las armas entre una mano y otra para mayor comodidad y por fin realizar placajes o agarrar a nuestros adversarios durante una pelea. La vista de águila de Assassin's Creed y Red Dead Redemption 2 para identificar objetos valiosos que podremos robar. Un sistema de musculatura y peso como el de GTA San Andreas, aunque sospecho bastante que será más parecido al de Red Dead Redemption 2. La capacidad de agarrar objetos del suelo como en GTA 4, mover cuerpos como en Red Dead y también diferentes opciones de diálogo en función del NPC. La situación: podremos comprar negocios para recibir dinero y usarlos de tapadera y blanquear dinero. Se cree que habrá también una especie de mercado negro para vender cosas robadas. Podremos descubrir vehículos abandonados que rescatarías en mitad de la nada para restaurarlos como en Fuerza Gerais. En el sistema de relación romántica entre Jason y Lucía lo podremos ir modificando nosotros para que tengan una dinámica más cariñosa o se pasen el día discutiendo en función de nuestras acciones durante la historia. La capacidad de darnos órdenes entre nosotros durante un atraco para asegurarnos de que lo tenemos todo bajo control. Un sistema de testigos y reconocimiento policial muy parecido al de Red Dead Redemption 2 que hará que seamos buscados más o menos en función de en qué lugar del mapa hayamos cometido los delitos. La posibilidad de intercambiar objetos entre los dos protagonistas. El desbloqueo de puertas cerradas, ya sea mediante hackeos o rompiendo cadenas. Un sistema de crecimiento de pelo y vello facial como el de Red Dead. La capacidad de comer, beber y fumar desde el menú de objetos igual que podemos hacer en GTA Online y Red Dead Redemption. La posibilidad de jugar sin radar mientras que estamos a pie y que se activa automáticamente cada vez que estamos en un vehículo. Cámaras de seguridad que podrían servir como testigos si cometemos crímenes delante de ellas. La habilidad de retener NPCs en contra de su voluntad para usarlos de rehenes y que la policía no nos dispare. Un nuevo sistema de robo de vehículos para que robar coches tenga más juego y más gracia, parecido a GTA China The Wars. Con los minijuegos para arrancar el motor, interiores de los vehículos completamente funcionales y customizables. Un sistema de conducción prácticamente igual al de GTA V, pero haciendo los vehículos un poco más pesados y la oportunidad de salir por la ventana para disparar como hacían los pandilleros de GTA San Andreas mientras vamos de pasajeros. Por no olvidarme de que podremos andar mientras nos cubrimos, y cubrirnos me refiero con nuestra propia arma, aunque sea solo una zona de la cabeza para minimizar las posibilidades de sufrir mucho daño. Todo estos son mecánicas que, lejos de especulaciones, vemos seguro que tiene GTA 6. Luego que acaben eliminando cosas es otro tema. Hay mucho contenido inicialmente planeado que acabó siendo eliminado o ideas que directamente no llegaron muy lejos, como por ejemplo que en GTA 6 Online nuestro personaje sí que iba a tener voz. Aparte de esto se sabe muy poco de GTA 6 Online. El estado del juego desde como mínimo septiembre de 2022 es muy avanzado y en fase de pulido, donde se encargarán de eliminar todo tipo de bugs y que el juego se vea más como el producto final y menos como la pre-alfa que vimos en las filtraciones. Según los metadatos de las filtraciones de ese mismo año, el juego a nivel contenido ya estaría 100% completo y es Jaggable. Todo lo que querían añadir ya está añadido o ha sido eliminado y se están centrando en hacer que todo funcione desde el primer día. Se supone que tendríamos las opciones de fidelidad y rendimiento que nos dieron en GTA V de la nueva generación de consolas, pero según dicen los desarrolladores han tenido muchos problemas para conseguir una opción de 60 FPS, teniendo cuenta lo difícil que es hoy en día sacar un juego que no esté roto el día. Aún entiendo que se tomen algo más de tiempo del normal para estas tareas. Todo iría perfectamente bien si no fuera por el susto que la comunidad se llevó el otro día, el 8 de septiembre de 2024. Un miembro bastante
famoso de la comunidad angloparlante de Rockstar, anunció que GTA 6 había sido --, hasta como mínimo mitad de 2026 y que saldría para PC como mínimo un año. Después o un año y medio, afirmando que la información había sido proporcionada por múltiples desarrolladores de dos estudios distintos. Por supuesto, esto creó un revuelo considerable en casi todas las redes sociales, llevando a que mucha gente le insultas y amenazas. Más tarde Liam aseguró que el mismísimo Jason será el que filtró la fecha del tráiler 1 de GTA 6, se pronunciaría sobre el tema más tarde. Justo al día siguiente dejó el tema completamente zanjado, diciendo que había contactado con 6 miembros de Rockstar que afirmaban no haber sido informados sobre ningún retraso en especial. Parece que todo sigue por el momento en su línea para salir en 2025, aunque avisan que al ser un juego tan grande y ambicioso siempre pueden acabar dándose retrasos, y por esto mismo, hasta que Rockstar no se pronuncie oficialmente, la fecha de lanzamiento sigue siendo finales de 2025, además de haber sido corroborada constantemente por Take-Two a lo largo de este año. También digo que un año de retraso a estas alturas me parece demasiado, y la fecha que nos dieron de 2025 ya es en sí un retraso que decidieron hacer antes del tráiler. Llevan puliendo el juego ya más de 2 años, no entiendo por qué necesitarían otros 2 más cuando el proceso de pulido normalmente dura un año. Por mi parte solo me queda esperar al tráiler, que por lógica pura y dura deberían sacar antes de que acabe este año. Ahí es ya cuando resolveremos dudas definitivamente. De momento puedes ver vídeos increíbles que la mayoría se pasaron por el --, de los --, como este, o puedes venir a verme este martes 17 de septiembre. A Madrid. Más información en la descripción. Agrégame a tus redes sociales para estar en contacto. No te olvides de dejar tu like ni de suscribirte, porque nos vemos en el próximo vídeo.